Check the mic and make sure it sound right, boys. Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos escuchen. Estamos en un nuevo episodio de Analízame Esta, un podcast de Ciclónica. Y el día de hoy ya les habíamos adelantado que íbamos a estar haciendo una trilogía hablando sobre novelas. Pero el día de hoy vamos a estar hablando, como dice nuestra portada, sobre los hombres en las telenovelas, los galanazos que nos rompieron el corazón o que quisimos ser como ellos. Y para eso tenemos aquí en nuestro panel a nuestro queridísimo Gustavo, el compañero de toda la vida. ¿Qué onda, Gus? ¿Cómo has estado? Bien, Cuéntame. bien, aquí, güey, queriendo ser Fernando Colunga, güey. ¿No? ¿Cómo se llama Armando Palomo, güey? El que luego fue Libertad, ¿eh? Cabello suelto, no, caballo, ¿no? Hace mucho tiempo que no nos vemos, ¿eh? Hace muchísimo tiempo que no nos vemos, ¿no? Muchísimo, siento que esto es una especie de déjà vu, pero hoy particularmente percibo menos violencia. Chiste interno que no vamos a explicar. Chiste interno que no vamos a explicar. Pero bueno, y también nos acompaña el día de hoy Walter Estrella, procrastinólogo oficial, secretario allí secretario allí del señor Ernesto Alonso. ¿Qué otra cosa eres por ahí, Walter? De hecho era secretario del señor Ernesto Alonso. Yo le limpiaba la baba cuando yo no podía hablar del señor telenovela, pero bueno, así fue como me acerqué a ese maravilloso mundo de las telenovelas. No, pues nada, un gustazo estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme. Yo no sabía que mi conocimiento de telenovelas de la década de los 90 me iba a llevar a algún lugar, y mírenme, estoy en un podcast, qué chido. Para toda la gente que nos escucha y nos ve, ya ven, eso que ustedes creen que es inútil, algún día podría llevarlos a un programa. ¡Tarán! Miren, el quejarme sobre las cosas que consumo me llevó a hacer este podcast, ¿no? Entonces aquí estamos. Es una alegría tenerte aquí, Walter. Gus, pues bienvenido, Walter. Yo creo que vamos a darle de una vez, ¿no? Venga. Para la bandita que está empezando a ver este episodio, les vamos a pedir que vean el episodio anterior, porque además hay como una especie de trampa, por eso lo hicimos como trilogía, donde estuvimos hablando con Evelia Magania sobre el papel de los personajes femeninos en las novelas, ¿no? Cómo son, qué características se ponen, cómo la televisión y el Estado tuvieron allí una influencia importante acerca de cómo vemos, de cómo somos, o cómo, entre comillas, entre comillas, deberían ser los hombres y las mujeres, ¿no? Y pues el día de hoy vamos a estar hablando de precisamente todos estos discursos que tienen las telenovelas en específico. Yo creo que de principios de los 90 hasta finales del 2010, que fue lo que nos tocó consumir y ver, ¿no? Primero que nada, como platicábamos en el episodio anterior, a ver si no me equivoco, Gus, pero estábamos comentando que el fenómeno de las telenovelas es muy interesante porque viene de una cuestión nos muestra cómo es el mundo. Conocemos muchas partes de Latinoamérica y muchas partes de México y muchas costumbres de otros lugares, porque además México es muy diverso, a través de las telenovelas, ¿no? Tiene que, si bien no fue ideado con esta cuestión de educarnos, pues de repente sabemos sobre geografía por las telenovelas, ¿no? La locación de la ermita, Yucatán, mira, lo vi en esta novela, ¿no? Sí, sortilegio. Y luego sortilegio. Mira, por cierto, banda, si escucharon el podcast anterior, ya saben de qué novela estábamos hablando, que no recordábamos el nombre. Sortilegio. Gracias, Walter, por darnos la respuesta que necesitábamos en el podcast anterior. Y si no han escuchado, vayan a escucharlo para que sepan cuál es la respuesta. Sí, y bueno, sí, y también luego sirve como para posicionar estos lugares a niveles turísticos, ¿no? O sea, cuando ocurre lo del sortilegio acá en Yucatán, empiezan a ponerse de moda los cenotes. Todos querían ir a bañarse con los protagonistas y tomarse sus fotos allá en las aguas turquesas. Pues cómo no, güey, Angelique Boyer. Yo también quisiera bañarme en un cenote con Angelique Boyer, ¿no? No, sí, además. Ya está con Luli, güey, ¿por qué no? Hace el mismo Luli.
Y la neta es que luego el Sortilejo sí fue una novela bastante ahí interesantona en el sentido de que, o sea, era muy loco que tú como yucateco de repente vieras en la televisión cómo era la representación del mercado de artesanías de Mérida. Que tomaron como la parte, digamos, más turística o la que atraía más a turistas internacionales, que es donde están como las hamacas y toda la... O sea, como que lo más vendible para el turismo extranjero, ¿no? Pero pues era una mínima parte del mercado, era una fracción ahí. No estuvo mal, pero igual yo creo que había partes muy exóticas, o hay partes muy exóticas del mercado Lucas de Gálvez ahí en Mérida que con 5 segundos a cuadro, créeme, se hubieran inmortalizado para todos los mexicanos, ¿no? Pensábamos ahorita en este puesto de comida que estaba al lado de una tienda de mascotas, pero bueno, punto, ese es punto aparte. Esa es otra historia, como dirían por ahí. Estamos planeando para que sea una novela 100% yuca, ¿no? Escrita por yucas, representando a yucas. Sí. O sea, como pero miren, Alfredo Peniche, ¿no? Armando Peniche, güey. Arturo Peniche, te lo juro. Arturo de la madre. Arturo Peniche, conmigo van a decir los nombres bien, ¿eh? Perdón, Arturo Peniche, Arturo Alex Peluche, Intec, ¿no? También. Puro yucateco en el casting. Quítale lo aburrido. No. Este video me dio pesadillas. Oigan, bueno, igual rápidamente aquí para describir rápidamente por qué tengo el honor de estar aquí. Bueno, pues porque yo soy millennial como de la guardia intermedia, pero al final de cuentas a mí me tocó todavía este concepto de la nana electrónica, ¿no? Que era al final que, pues, como ahora muchos papás le dan los dispositivos a los chavitos para que se entretengan. Claro, la tablet, nosotros teníamos una nana virtual. Teníamos la televisión. Y entonces yo mucho tiempo de mis primeros años de vida, pues me tocó ver las telenovelas. En primera, pues porque solo había una tele en la casa y todos la veíamos. Y en segunda, que hubo por ahí un episodio muy extraño en mi vida en el cual nos mudamos y ni Cablevisión ni ningún otro servicio llegaba donde estábamos. Entonces, creo que 3 años seguidos vi todas las telenovelas del Canal de las Estrellas. Creo que fue el lapso entre el 94 y el 97 más o menos. Entonces de ahí viene como muchas de mis referencias, ¿no? Pero 94 y 97, uy, te aventaste las 3 Marías, güey. Me aventé las 3 Marías. Pero justo me tocó también esa época en la cual la telenovela juvenil, como que inició quinceañera casi 10 años antes, está ahí con Adela Noriega, Thalía y Ernesto en la Guardia. Me tocó a mí como ver el repunte de las telenovelas juveniles, Confidente de Secundaria, Agujetas de Color de Rosa, o sea, ese formato que Televisa creó para que la audiencia más joven, digamos, para captarla, ¿no? Para captarla. Oye, tú sí recuerdas entonces estar consciente, o sea, plenamente, haciendo pleno uso de todos tus sentidos para Confidente de Secundaria. Claro, yo veía Confidente de Secundaria. Wow. Lo que más recuerdo, obviamente, era el villano, que era Alexis Ayala, que era el papel de Kiko. Ay, no recuerdo, el villano se llama Kiko, pero no recuerdo el maldito apellido. Pero sí recuerdo esa telenovela que igual de repente era muy extraña porque tenía tintes muy rosas y luego de repente tenía tintes demasiado crudos, ¿no? De repente veíamos ahí a los protagonistas tomados de la mano en el patio de la escuela y de repente luego veíamos escenas de violencia sexual, de agresión sexual. Diego Schoening trabajó ahí. Y de repente, exacto, me llamaba mucho como wow. Exacto, pero el contraste era muy marcado, ¿no? Que de repente pasabas de la escena en la cual le declaraban el amor a la protagonista, repito, a una escena de una agresión sexual, ¿no? De una violación. Y yo tenía creo que 9 años, ¿no? Entonces yo les comentaba el otro día que las telenovelas me presentaron a mí el tema de la violencia sexual, con todos sus arquetipos y prejuicios, ¿no? Entonces, igual ahí también mencionar es, ¿no? Que luego las telenovelas fueron el primer contacto que tuvimos muchas personas con ciertos temas que para nosotros eran súper ajenos, y cuando éramos niños no solamente eran ajenos, eran prohibidos. Por ejemplo, el ejercicio de la sexualidad. Entonces, sí recuerdo Confidente de Secundaria, aunque la que todavía sigue siendo un enigma para mí era esta telenovela de Agujetas de Color de Rosa, ¿no? Que fue larguísima, que empezó con una premisa y acabó con otra distinta. Yo me acuerdo de la canción, pero no me acuerdo de la novela. Empezó como un noviazgo de barrio y al final, por alguna razón, la familia de los protagonistas acababa volviéndose directora de un internado, o sea, y además ahí, creo que una de las telenovelas más
creativas e imaginativas que he visto. Luego hay un arco en el cual un niño de la telenovela tenía como un trauma y quedaba, o sea, no podía hablar, ¿no? Hubo un rato que estaba como catatónico, pero mientras todos lo veían catatónico, el niño tuvo un viaje tipo Alicia en el País de las Maravillas en su mente, ¿no? Tipo Nelson, ¿no? Cuando toma el Ajá. batido de está teniendo una experiencia extrasensorial. Exacto. Entonces yo creo que si hay algo que puede definir a la telenovela mexicana es la palabra surreal, ¿no? Porque podemos ir de un romance a un niño teniendo un trip tipo Alicia en el País de las Maravillas en sus sueños, ¿no? Pues por ahí dicen que Dalí decía a esta madre en una entrevista, ¿no? Que no le gustaba venir a México, que porque México era más surreal que sus obras, ¿no? Tenía toda la razón. Tenía toda la razón, por favor, o sea, bueno, en fin, no sé si gustan que yo repase un poquito de contexto con el tema de mis datos, o bueno, no sé con qué. Claro, sí, tú pues mira, para empezar, a la gente que me está preguntando por qué el Gus y yo no decimos qué onda con nuestro consumo de novelas, es porque en el episodio pasado nosotros explicamos cómo empezamos la telenovela. Claro, o sea, en general yo creo que podríamos platicarlo así como que compartírselo de manera... Pero de manera general, básicamente es la misma historia, al menos la mía es la misma historia que la de Walter, ¿no? El acceso que teníamos en mi casa solo era una televisión que normalmente estaba en la sala y a partir de las 5 o 6 de la tarde que llegaba mi mamá de trabajar, era lo que ella quisiera consumir. Y lo que ella quería consumir eran novelas. Y entonces yo me aventé varias por ahí, que inclusive hay algunas que no entendías del todo, como dice el buen Walter, ¿no? El tema del adulterio, el tema del divorcio, el tema de las agresiones sexuales, el tema de la intriga y de lo maquiavélico que son las personas según la telenovela, ¿no? Todos estos temas que cuando eres chavito tal vez no le captas enseguida, simplemente dices, esta persona es mala, esta persona es buena, ¿no? Pero hay más allá, ¿no? En el caso de Gus, no sé cómo bueno, sí sé cómo fue, pero platícanos cómo, la audiencia, platícale cómo fue. En general, yo creo que como muchísimos de nuestra generación, o sea, de la gente de la guardia intermedia, como dice Walter, a mí me tocó porque, obviamente, acceso, una tele en la casa en la que yo vivía, yo tenía una tía de 15, tengo una tía, ¿no? Que en ese momento tenía 15 años, y con ella precisamente, o sea, por eso tenía ciertos recuerdos de Agujetas de color de rosa y Confidente de secundaria, porque eran sus novelas, ¿no? O sea, después ya cuando toman más conciencia... Para los que no sepan, la tía de Gus escribía novelas. Eran sus novelas. No es cierto. solo las miraba. Pero bueno, ahí también conocí soñadoras y todo el trip, ¿no? Y yo creo que como todo chavito clase mediero, o sea, el tiempo de la tele es entre el almuerzo y las 6 de la tarde, que es cuando comienzan los programas de espectáculos, y ya hasta las 9 de la noche, que es cuando termina la novela a las 10 y ya es la hora de papá para ver sus noticias, deportes y todo ese trip, ¿no? O sea, igualito. Sí. Pues bueno, ahora sí, Walter, ilumínanos con tus datos de encuesta nacional. Ajá, o sea, lo que tiene Walter es una serie de datos sobre, cómo han sido nuestros consumos. Él sí hizo la tarea, mira. Él sí hizo la tarea. No, es que es muy peculiar porque justo cuando me invitaron a esta misión, sí dije, ¿cómo estará el consumo de telenovelas en México? Si estamos en el siglo XXI, si puedes ver Netflix en tu teléfono. De hecho, yo me acuerdo que antes del 2000 yo tenía clarísima la idea de que no iba a acabar la primera década de los 2000 y Televisa ya iba a haber muerto y ya no iban a ver telenovelas porque nadie las iba a ver, pero les comento, ¿no? En esta encuesta. Porque eres marxista, güey. Deja tu marxismo a un lado y sé feliz. Ya, está acá. Fíjate ahí, marxismo, carajo. Quieto. Ya reconoce tus hijos también. Quieto. Bueno, y me asombra los resultados de esta encuesta, porque escuchen, en 2019, 7 de cada 10 mexicanos vio tele abierta. 1, ¿no? Luego, el canal de las estrellas sigue siendo el canal más popular y más visto en México. Ahora, digo, luego del Canal de las Estrellas están Azteca 1, lo que era Azteca 13, está Canal 5 y luego el Canal 7. Pero ojo, ahí va el dato canijo. 77 de cada 100 mexicanos consumieron en 2019 televisión abierta, ojo.
La mitad de ellos prefirió ver noticiarios. Casi a la par de los noticiarios están las películas. Y adivinen quién está en tercer lugar de los consumos. Las telenovelas. Es decir, todavía en el México del siglo XXI, con acceso a streaming y a eventos en vivo a través de internet y a todo tipo de contenidos, el mexicano todavía sigue teniendo esa compenetración con la telenovela, porque no es solamente un consumo de entretenimiento. El mexicano se involucra muchísimo en la telenovela a tal nivel que yo recuerdo, bueno, esto ya descontextualizando un poco, ¿no? Pero ¿a poco no se acuerdan ustedes cuando estaba de moda El privilegio de amar y se rapa la actriz Cynthia Clitbo creo que el papel era Tamara? ¿Era Tamara? Sí. Y de repente todos mis amigos que se rapaban, a todos les apodábamos Tamara, porque era como la más, no sé si estoy dando bien el dato, la actriz era Cynthia Clitbo, ¿no? Pero a todos mis amigos que se rapaban les decíamos Tamara, ¿no? Si no te rapaste, o sea, si no te llamaron Tamara en la escuela porque estabas rapado, no tuviste. Yo creo que, o sea, ahí puede ser una brecha generacional porque después se repite a niveles internacionales con Britney Spears, que por cierto ya mero. Sí, esta semana, creo que hoy o mañana se estrena su documental en Netflix, por cierto. Imperdible, Versus Spears, no sé, no lo he visto, no, pero ya lo estaría bueno. Ahora hay que apuntarlo para la siguiente temporada. Hay que apuntarlo para la siguiente temporada. Bueno, de hecho creo que la bandita no le habíamos dicho, ¿no? Pero ya estos son nuestros últimos 2 episodios de esta temporada. Exactamente. Porque vamos a venir planeando mejor contenido. Porque a pesar de que la gente no lo sabe, si hay una joda detrás, si hay una investigación. Pero esto empezó como tarea de secundaria, ya sabes, que dijo el maestro, así como que para mañana me van a entregar esto, ¿no? Exacto. Y entonces nos aventamos a hacer este contenido que sí nos gusta, y si hay investigación, y si hay mucha chamba detrás, pero queremos obviamente ir mejorando, ¿no? Y darle más forma. Sí, güey, definitivamente. Y respecto a lo que decía Walter, es verdad, yo no me acordaba de eso. Y algo bien curioso que también platicamos, o sea, se platicó desde otro lado, en el programa anterior, era cómo la televisión nace a través de un decreto. La televisión pública mexicana nace a través de un decreto. Y eso, o sea, condiciona mucho del consumo y las formas de contar, ¿no? Las narrativas. O sea, esa piedra que saca orcos y elfos al mismo tiempo, güey. Es similar, ¿no? O sea, tiene como que la misma base. Y creo que esa relación entre el poder y entre la televisión, o sea, es desde los inicios, sobre todo hablando de Televisa. Un dato que yo sabía, les voy a decir dato de 2019, ¿ok? Pero para 2019, finales de 2019, Televisa había perdido 75% de sus ingresos en publicidad a través de su canal, el canal de las estrellas, ¿no? Que es donde se ve ese consumo, ¿no? O sea, 77 de cada 100 personas están consumiendo televisión, ¿no? O sea, 7 de cada 100, y habías dicho, 3 de ellas están consumiendo, 4 de ellas están consumiendo o periódicos, ¿no? O noticias, o deportes. Pero estamos hablando que 3 personas de 10 están viendo telenovelas a lo mucho, ¿no? O sea, pero lo interesante es que sí están en un tercer lugar. Seguimos consumiendo esas historias porque están conectadísimas a nuestra vida, yo creo. Claro, que de hecho, antes de iniciar con el análisis de los personajes masculinos, una de las cuestiones que queríamos abordar aquí, que casi no tocamos con Eve, es precisamente que la telenovela como tal ya se ha convertido en un subgénero del drama, de la soap opera que le llaman los gringos, porque pues es sinónimo de lo latino, ¿no? Representa ahora ya lo latino. Tú dices telenovela y la gente ya sabe qué esperar, ¿no? Gente latina, problemas latinos, cosas por ahí. Y entonces creo que partiendo de esta perspectiva, yo creo que valdría la pena analizar bueno, no por primera vez, pero sí como que hacer hincapié en cómo es el hombre, ¿no? O más bien cómo la gente percibe que es el hombre latino, ¿no? Si ustedes pudieran decir cómo creen que nos representan o cómo creen que nos ven la gente de otros países, ¿qué dirían? O sea, ¿cómo es un hombre latino? ¿Cómo es un hombre latino?
Me gustaría Otra, gente como según las novelas, ¿cómo se supone que somos los hombres en Latinoamérica, no? como Fernando Colunga, como Eduardo Palomo de Corazón Salvaje. Eduardo Palomo, gracias. Es Eduardo Palomo. A lo mejor como, no sé, porque luego de repente tenemos este otro como estereotipo como el de Sebastián Rulli, de los güeros, que pues le hacen el intento de ser mexicano y está chido, ¿no? Pues porque son actores, para eso los pagan. Pero sí, yo creo que sí atesoraría más a estos como galanes latinos, ¿no? Es como, o sea, yo creo que tienes allá como que la fórmula, ¿no? Así como porque puede ser Sebastián Rulli, puede ser Sebastián Santi, puede ser Sebastián Mau, ¿no? O sea, puede ser Iker Antonio. O sea, puede ser así. Yo creo que depende mucho desde dónde, ¿no? Porque las telenovelas, cuando te van a marcar a latinos, o sea, tiene que ser, depende de dónde, ¿no? O sea, porque da huevo también tiene que hacer Claro, porque si es colombiano el exótico, tiene que haber perico. O sea, el exótico, cabrón, que trabaja en el campo, que vive en la selva, ya sabes que... Sí, mamado, moreno, güey, que es un tipo de reproducción latinoamericana de belleza, ¿no? O sea, quizá no es moreno, quizás es blanco, pero está bronceado. Exacto, o sea, literal es cualquier compa que está trabajando en la obra chingón, güey, la avientas agua encima, cabrón, y ya lo tienes. No, o sea, ya tienes a tu Mexican, a tu, ¿cómo te dice? Es una fórmula narrativa, ¿no? Como del salvaje amistoso. El salvaje amistoso. El salvaje amistoso, ¿no? Ahí tienes cómo ser un Latin lover de Eugenio Derbez, güey. Exactamente. Oye, tiempo. Ajá. Sí. No, por otro dato random de Walter Estrella. Ahorita que mencionaron lo del estereotipo del galán o del hombre latino en las telenovelas, hubo un fenómeno muy curioso en 1995, porque ese año se lanza la telenovela La Dueña, producida por Florinda Mesa, la esposa de Chespirito. Bueno, en este caso deberíamos decir Chespirito, el esposo de Florinda Mesa, porque La Dueña fue una novela muy buena. Y lo curioso es que, a pesar del nacionalismo y un poco de xenofobia que siempre ha distinguido al mexicano, el galán era cubano, Francisco Gator, ¿no? Que empieza a actuar en su carrera en México con este plan súper grandísimo. Le ofrecen el protagónico de La Dueña y entonces él sale como titular con Angélica Rivera, quien más tarde será nuestra flamante primera dama. Y en ese momento no hubo por ningún lugar, por ninguna parte, oposición o resistencia a la idea de que un cubano pudiera ser pero no solamente representar a un galán mexicano de telenovela, ojo, representó a un galán de rancho mexicano, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos como muy paradigmáticos para mí, te digo, repito, por este nacionalismo que siempre había existido en México. Y no es extraño, ya habían habido muchos galanes extranjeros, pero repito, a mí lo que me llama la atención es que no ponen a este cubano a hacer el papel de un galán cualquiera, lo ponen a hacer el papel de un galán de rancho. Lo ponen a hacer... Personificar un mexicano. No lo contratan para ser cubano, lo contratan para ser mexicano. Para representar a la esencia del mexicano, hombre de campo que monta caballo, que se agarra a golpes con los villanos. O sea, bueno, en ese momento no sabemos después, pero eso es un caso para mí que es muy paradigmático, porque ¿cómo te atreves a poner a alguien que no es mexicano a montar a caballo y a ser el galán de una telenovela ambientada en el contexto del campo, ¿no? En el contexto rural? Y le salió súper bien, tanto que tuvieron que hacer una segunda versión de esta misma historia que se llamó Soy tu dueña, pero ahora protagonizada con Lucero. No recuerdo exactamente si el galán en esa segunda versión, creo que sí era Fernando Colunga, no estoy seguro. No me acuerdo. Pero repito, ¿no? Para mí sí me hace un caso súper paradigmático por eso, ¿no? Por el nacionalismo del mexicano, que está siempre orgulloso de que, pues, el mexicano, de Vicente Fernández, de Antonio Aguilar, ya sabes, y que le pongan a un cubano a hacerla de lo más mexicano, a mí me pareció un caso súper paradigmático, pero ese fue el único dato. No, de hecho, Sí, fíjense que hablando así como ya de estereotipos latinos, a mí me llama mucho la atención que, pues obviamente eso pasa en todos lados, ¿no? O sea, cuando tú ves un producto audiovisual, normalmente pues ves esta cuestión de lo estético, de lo que viene pues apoyado por el canon de belleza existente o vigente en la época en la que sale, y por eso tenemos a niños de
de secundaria según Netflix, ¿no? Todos marcados y súper mamados y súper altos, guapos de ojo verde, ¿no? Pero yo creo que ninguna novela representa más a cómo es el mexicano. Bueno, tengo dos en la mente, ¿no? Que primero El Premio Mayor, con el gran Huicho Domínguez. Y la otra que es muy similar, que es Los Sánchez, ¿no? Y a Luis Felipe Tobar, que a él sí le creo así, con todas las de la ley de ese compa es mexicano, ese güey es mi vecino, ¿no? Güey, o sea, eso que comentas es maravilloso, porque creo que va por allá, nos faltó ese salvaje amistoso, ¿no? Y luego necesita mostrarnos también a John Smith, ¿no? A Gastón, Claro. nos tienen que mostrar Sí. al guapo que es bueno porque es blanco, ¿no? Y ahí es donde entra Sebastián Rulli, ¿no? O sea, la banda Levy. güera. Gallecker, el colombiano, Gallecker, que aquí hizo carrera. Pero que también contras también forman parte de México, ¿no? O sea, Claro, pero que no obedece al código estético general, pero sí al que se aspira a tener. Claro. No, entonces, pero está bien curioso cómo nos lo presentan a nosotros los vatos, ¿no? Claro. O sea, así como que, o sea, yo no me identifico con ese güey, pero ni a madrazos, ¿no? Yo, O por sea, ejemplo, me identifico con Huicho Domínguez, por ejemplo. Pero Yo sí me fíjate- identifico con Huicho Domínguez. Pero fíjate cómo también hay otro tercer tipo, ¿no? Que son los chayanescos. Como Ya sabes, Chayanne o sea, protagonizando. con Chayanne papá no te protagonizando Volver a metas, güey. empezar. Con papá no te metas, Con güey. papá no te metas, güey, porque pues, perdón por meter con el papá con toda América meternos con Latina, nuestro cara. papá de toda América Latina, pero la neta, güey. Porque también dentro de ese código estético está Jaime Camilcam, también está este conductor, ¿cómo se llama? Marco Antonio Regil, que no necesariamente, bueno, sale en la tele como tal, pero entra dentro de este código de moreno claro, más amestizado, así como que en 30,000 comillas, ¿no? No se quedan en el mito del mestizaje. Pero bueno, ¿no? O sea, con estas influencias, ¿no? Como que piel clara con cabello negro. Claro. Está ese, ¿no? Pero coincido con lo que dice Aaron. O sea, eso es el compa, es el príncipe azul, cabrón. No es claro. el mexicano. El mexicano es Huicho Domínguez. No es el latino, ¿no? Y es ¿cómo se llama? Es decir, Es Pancho en Quinceañera, que es Ernesto Laguardia, ¿no? Que De hecho, digo que en Ernesto ese Laguardia momento- tiene algo bien peculiar, no se me hace como que del canon de belleza, pero tampoco está feo, güey. el güey. pero es muy buen actor ese güey. Sí, Este güey- tiene un carisma muy bueno y de hecho tiene una cara de niño, pues, ¿no? Exacto. Que de hecho, Entonces, bueno, ahorita que mencioné a Pancho, igual me gustaría retroceder un poco, a lo mejor para empezar a hablar de este tema, de cómo ha ido cambiando un poco el paradigma, ¿no? Del galán de telenovela, cuando inicia la telenovela, pues obviamente se repite este canon de que el galán de la telenovela no solo debe ser guapo, debe ser solvente económicamente, debe Claro. tener carácter, debe ser dominante, casi el mandato de la masculinidad. Sin embargo, en la historia de la telenovela mexicana han habido ciertas rupturas de paradigmas que vale la pena analizar, porque al final de cuentas nos dicen que no todos los hombres, los vatos heteros mexicanos somos exactamente lo que representan las telenovelas. Yo quisiera bueno, irme, estás llevando para allá, Walter. porque por Pero ejemplo, pronto vamos a abrir una vacante para analízame esta y vamos a pensar en ti. por ejemplo, yo quiero pensar y empezar con una telenovela de 1958 que era Gutierritos, producida por Don Valentín Pimstein, protagonizada por Don Rafael Banquels, que hacía el papel que era el Gutierrito, y María Teresa Rivas, que era su pareja, pero que al final no era la protagonista, era la antagonista, porque Gutierritos ha sido, yo creo que es la primera telenovela mexicana para hombres, por decirlo de alguna manera, por encasillarla de alguna manera. Porque luego igual me acuerdo que en la discusión en la discusión previa estaba un poco el tema de si hay telenovelas para hombres. Entonces yo creo que Gutierritos podría caer en esa definición, porque la historia de este Gutierritos era de un hombre que no correspondía con el canon de la época, porque era un hombre hasta cierto punto vulnerado por su esposa. Era maltratado verbalmente por su esposa, no era respetado por sus hijos, y por ahí también había una combinación como con Cyrano de Bergerac, porque él de repente empieza a publicar
sus relatos, pero de forma anónima, porque no quería que nadie se enterara que él los escribiera, ¿no? Pero el punto de esto es que Gutierritos viene a tratar de, involuntariamente yo creo, de romper con el paradigma del galán de telenovela mexicano, que no se impone, ¿no? Exacto, que no se impone, sino que es víctima de la situación, ¿no? Y yo creo que de ahí en adelante ya no hubieron muchos cambios paradigmáticos hasta la década de los 80 que hablábamos hace un rato de la telenovela quinceañera, protagonizada por Ernesto Laguardia como Pancho, que era un chavo banda. O sea, bueno, de hecho yo creo que hizo una buena actuación de chavo banda, o al menos del imaginario del chico que vive en una condición económicamente vulnerable, o en una zona marginada de la Ciudad de México. Y yo creo que es como que el segundo intento de romper ese estereotipo, porque en efecto, o sea, no era, o sea, digo, sí trabajaba, pero no era lo solvente que eran los demás galanes, no tenía el carrazo, no era, como dijimos hace un momento, no era un galán, no era guapísimo como era Juan Pérez, que tiene novia y que quiere ser feliz con ella. Y de hecho yo creo que ahí es donde está el acierto de esa novela, ¿no? Precisamente el decir, ese güey es como yo puedo ser él, yo me veo identificado a través de lo que hace este personaje, ¿no? Y curioso ese comentario, ¿no? Porque, o sea, me hizo pensar en esto, que, o sea, una cosa es como hay en estas producciones es más descriptivo, ¿no? O sea, el mensaje es tú puedes llegar a esto así como eres, y en el otro es no, tienes que verte como él y tener lo que él para llegar a lo que él tiene. Exacto. No, además también a nosotros nos están condicionando el cuerpo, camaradas. Claro. Pero además yo creo que si había algo muy característico de esa telenovela quinceañera, no eran los protagonistas, sino el villano, que era interpretado por Sebastián Ligarde. Creo que el nombre del villano era Neto, pero lo que más se quedó en la década de los 80 era la frase Sereno Moreno. Que este personaje es el que la inventa y se populariza como por década y media, ¿no? Porque hasta los 90 había mucha banda diciéndote Sereno Moreno. Yo todavía lo digo, perdón por la chavorruquez. No, pero a eso hoy no. Ya somos población en riesgo. En riesgo, ¿no? O sea, espero que ya se hayan vacunado. Y te digo, yo creo que hay una especie como que de brinco gigantesco de quinceañera hasta ya la década de los 90, cuando ocurre esta gran partición de los canales de televisión, ¿no? En el cual Imevisión se convierte en TV Azteca, y entonces le dan cabida a productoras como Argos, que empiezan a impulsar otro tipo de historias, porque Televisa todavía seguía impulsando la telenovela rosa, ¿no? Como la trilogía de las Marías, Marimar, o sea, la historia de la chica pobre, que su anhelo es casarse con el chico rico, ¿no? Entonces... te voy a interrumpir así tantito para hacer una aclaración a la banda que nos escucha, ¿no? Esto también ya lo habíamos platicado con Ede, pero rapidito les hablamos de esta cuestión de que el decreto presidencial de por qué entra la televisión a México se hace en los 50s, como unos 5 o 6 años después, o 2 años, 3 o 4 años después, se hace la primera telenovela mexicana. Y en esta cuestión de complicidad con el Estado y el Estado con la Iglesia, etcétera, etcétera, nos van poniendo estos valores de cómo debe ser el hombre y la mujer, cómo debe ser el mexicano y la mexicana, ¿no? Y es por eso que andamos reproduciendo muchos estereotipos del macho, de la violencia intrafamiliar, de que, bueno, tantos males que nos ha hecho el patriarcado latino en general, ¿no? Pero, y esto que menciona Walter, pues es ahí donde se vincula, que precisamente no es casualidad que Televisa hasta el día de hoy siga reproduciendo estos discursos enfocados a lo mocho, pues, que le decimos ahora, ¿no? A la cuestión de la religión, a la cuestión de las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Esto cambia a principios de los 90, si no me equivoco, cuando, como bien decía Walter, que llega a TV Azteca. Y ellos lo que se dan cuenta es que ya debemos dejar de atrás de contar de estas historias, porque primero ya no estamos en esas épocas, y segundo necesitamos crear y conectar con una nueva audiencia, ¿no? Y entonces es todo esto que está platicando Walter. Volvemos con Walter en el estudio, por favor. Muy bien, gracias, Joaquín. Oigan, por cierto, sí, interrúmpame cuando gusten, portas, porque luego me emociono y ya me sigo de largo, ¿no? Así que, por favor, interrúmpame. Tú eres nuestro invitado, por favor. Es más, mientras yo, Gustavo, menos aparezca, mejor verán. Créeme que sí se esconde, güey. Gracias. Bueno, pero ahora sigo con mi retaíla, ¿no?
bueno, llegan los 90, llega esta partición de lo que, o sea, esta auténtica competencia ya por el mercado de la telenovela mexicana, ¿no? Y entonces llega otro momento paradigmático que es la entrega, bueno, no, probablemente mucha gente, sobre todo gente joven, ni siquiera lo tenga en el radar, pero los antiguamente... TV y novelas. Exacto, antiguamente había Televisa tenía su propia revista que era la revista TV y Novelas y usaban esta revista para promocionar obviamente su catálogo de telenovelas. Entonces tenían una entrega anual de los premios TV y Novelas y resulta que en la entrega de 1997 es la primera vez que el premio termina en un empate, ¿no? Porque usualmente una telenovela de Televisa ganaba. Pero ese año tienen que dividir el premio entre dos telenovelas súper distintas y súper contrapuestas. Por un lado estaba Esmeralda de Televisa, que era una telenovela igual súper rosa de una chica invidente que vivía sola en el campo, casi la Bella Durmiente, ¿no? Casi hablaba con los animales. Esmeralda era invidente. Era lo que estábamos platicando con Esme. Sí, era lo que estábamos platicando con Esme de Juan. Aquí todos recordamos esta Lucia Malaver. Sí. De hecho, o sea, lo que no me acordaba era de la trama de la ceguera como tal. Me acordaba de la novela, pero no me acordaba de la trama. O sea, de este rollo del trip específico, del desarrollo de la ceguera del personaje. ¡Wow! Y de repente ya está ahí una escena súper cañona a final de la telenovela donde alguien incendia la choza de Esmeralda y ella tiene que ver cómo escapar, ¿no? Entonces, lo hizo todavía más épico, ¿no? Entonces, de un lado estaba Televisa con Esmeralda, pero del otro lado Argos contraatacaba en ese momento, o no recuerdo exactamente si era Argos, pero TV Azteca contraatacaba con Mirada de Mujer, que es que por cierto, igual el dato de Mirada de Mujeres, yo pensaba que era una telenovela como original de México, de hecho es una versión de una serie colombiana llamada Señora Isabel, que igual la historia era súper similar y bueno, en 1997 sí, efectivamente fue Argos Comunicación que la produce y entonces tenemos que de entrada la protagonista de la telenovela no es una chica joven y vulnerable, la protagonista es una ama de casa, es una madre con, no recuerdo cuántos años de casada con el esposo, con los hijos ya grandes, que de repente el esposo la engaña. Y esta Angélica Aragón conoce al galán, que también era una especie de galán que rompía paradigmas, que en este momento el actor era Ari Telch, no recuerdo exactamente el nombre del personaje, pero Ari Telch es otro galán antitradicional, ¿no? Porque de entrada no era solvente, porque luego tenía tenía el tema de que estaba recién divorciado y pues tenía el tema de la custodia de su hijo, luego su departamento, obviamente en la Ciudad de México era un microdepartamento, luego a veces no tenía cosas para comer en seguro que vivía en Polanco o algo así. Yo creo que sí, porque en Polanco la gente vive así en cubitos. Se llamaba Alejandro Salas. Alejandro Salas, muchas gracias. Salas. Y resulta que Alejandro Salas empieza a enamorar a una mujer más grande de edad que él. Y eso, que tiene hijos, y eso es lo que realmente rompe el paradigma, ¿no? Cómo un galán de telenovela va a enamorar a una chica que de entrada es más grande que él y que ya no es virgen. Ah, mira el super, o sea, realmente fue un tema, porque igual, si algo habían impulsado mucho las telenovelas de Televisa hasta la década de los 90, era el tema de la virginidad, ¿no? Que era así súper custodiada, ¿no? Y que al final de cuentas la protagonista solo perdía la virginidad con el galán en cuestión. Antes de estos, o sea, en los 70s, 80s, esto solo ocurría después de la boda. En los 90s ya los protagonistas podían disfrutar del sexo antes de la boda, siempre y cuando estuvieran enamorados. De hecho, muchas veces esta cuestión de la virginidad era como parte esencial de la trama o de los motivos del antagonista, ¿no? Esta cuestión de la agresión sexual, de tomar a la mujer y tomar tu virginidad y por eso me perteneces. Todo un rollo que la banda de hoy, la generación de hoy, si viera novelas, terminaría súper asqueada, ¿no? De todos los personajes. Fíjense que hablando de esas cosas y precisamente cómo esa rotura de paradigmas. En el programa anterior de Mujeres en Telenovelas, platicaba Eden, ¿no? Que muchas veces la protagonista no solo, cita a un profesor de la facultad, que dice la protagonista no solo es feliz, sino también es más rica al final. Exacto. Y acá entra también, o sea, Ari Telch se vuelve el Ceniciento
de Angélica Aragón. Exacto. O sea, cambian el switch, pero sí, definitivamente creo que también rompe muchísimo paradigma. Aún así sigue cayendo en la fórmula del también que es una historia de gente rica, ¿no? No, claro, sí, de entrada. Dime qué historia de telenovela no es de gente rica, güey. El premio mayor. O sea, no, pero perdón. Ricas, historias. Tanto los Sánchez como. Bueno, tienes todísima la razón. O sea, lo que platicábamos con Eve también, ¿no? Al final, esas protagonistas que nacieron en la pobreza por motivos del guión, porque un hechicero lo hizo. Al final resulta que tenían un pariente que era más rico o que es la hija perdida de una persona que es supermillonaria. O sea, siempre... ¿O te sacan la lotería? O te sacan la lotería, o sea... Siempre hay esta cuestión de la clase y el estrato social, como mencionaba Eve, que siempre se respetan, siempre se casan en el mismo estrato social, ¿no? Y fíjense ahorita que estamos hablando precisamente de esos estereotipos de galanes acá debajo de nosotros, ¿no? Aquí a los costados tenemos, ¿no? A los galanazos, ¿no? Y uno de los primerillos, ¿no? Que empiezan a ser como esos íconos, ¿no? Esos primeros sex symbols masculinos mexicanos, ¿no? Que es Andrés García, ¿no? Que sí. O sea, que entra, es más de cine, pero también participa en telenovelas. La famosa bombita de Andrés García. La famosa bombita de Andrés García. Sí, no. Qué horror, ¿no? O sea, ese tipo, cómo va cambiando también los valores, ¿no? Que giran alrededor del oro latinoamericano, ¿no? Porque, bueno, de este cabrón, ¿cómo se llamaba? Bueno, Alfonso Sayas no era precisamente un galán, ¿no? ¿Cómo se llamaba este compa? No Andrés García. Arroz. Fíjate que era Arturo Garcés. Mauricio Garcés. Discúlpeme ahí. Mauricio Garcés, ¿no? Que también muestra un tipo de galán mexicano. Muy pícaro, güey, pero siempre dentro de esas lógicas machistas del uso, ¿no? O sea, que de hecho, si no me equivoco, hacía estas películas como de modisto de señoras, ¿no? Claro. Bueno, según recuerdo, porque no, igual y la estoy confundiendo, pero según recuerdo, él se hacía pasar por una persona homosexual, pero se dedicaba literal a ligarse a las señoras que llegaban con él a vestirse, ¿no? Uy, no, ojalá nadie vaya a intentar una historia así en este siglo XXI, ¿no? Ahorita que mencionan a Mauricio Garcés, esto es súper importante porque justo en esta telenovela Gutierritos que yo les mencionaba, el villano era Mauricio Garcés, y era el villano porque era como el compañero de trabajo de Gutierritos, pero le hacía bullying, o sea, era un bullying que le hacía todo el tiempo. Exacto, él era el macho mexicano, pues, ¿no? Mauricio Garcés era el macho mexicano y Gutierritos era la antítesis absoluta del macho mexicano. Por cierto, igual investigando sobre Gutierritos, me acabo de enterar que la palabra Gutierritos se empezó a usar de forma peyorativa en la sociedad mexicana para señalar a los hombres que no son hombres o que no eran suficientemente hombres, ¿no? Entonces, si te decían Gutierritos, es como, a ver, ¿por qué estás cuestionando mi masculinidad? ¿Qué te está pasando? Entonces, oye, qué curioso que había una telenovela enfocada al público masculino, sin armas, sangre, sexo o desarrollándose en el medievo. Yo estoy hablando de cualquier absoluta serie actual. En fin, telenovelas con un formato más de soap opera. Claro. Historias contadas más en un formato de soap opera para hombres. Se cuenta para marcar un delimitante de cómo no ser hombre. Claro. O sea, al final de cuentas solo los creadores saben qué es lo que querían decir. No, claro. O sea, a niveles de recepción, a niveles de recepción, o sea, pudo haber sido la más grande idea del mundo, no sabemos, ¿no? O quién sabe, igual y necesitaban inventarse una historia para tragar, güey. Pero la onda es cómo lo recibimos, güey. O sea, bueno, cómo se recibió en ese momento. Lo que veo es que lo puedes ver de las dos formas, ¿no? Igual y lo que quería quien lo creó es decir, güey, allá afuera también hay hombres que les pasa esto. ¿Les pasa esto? Claro. O sea, muy probablemente por allá haya ido, ¿no? Pero la recepción es La recepción que tiene. Yo no quiero ser como él. No, exacto.
Luego, cabrón. ahorita retomando el tema de lo de romper paradigmas que mencionábamos, Mirada de Mujer, igual si nos vamos un poquito atrás de Mirada de Mujer, tenemos en el 95 a otro galán protagonista de telenovela que rompe paradigmas, que es Huicho Domínguez precisamente. Claro. Y yo creo que ese es el protagonista o uno de los protagonistas más representativos de la esencia del mexicano, que solamente fue pobre económicamente, o sea, en un capítulo, en el primer capítulo, porque en ese mismo capítulo creo, o en el segundo se saca la lotería, ¿no? Pero igual en su momento sí fue una ruptura de paradigma, porque si bien era una historia de pez fuera del agua, de vamos a tomar a esta persona que no tenía dinero y ahora tiene mucho, y siempre se desenvuelve toda la historia en estos estratos sociales altos de la Ciudad de México, al final de cuentas descubrimos que Huicho Domínguez es tan mexicano que maltrata a sus hijos. Tiene una actitud súper machista, sobre todo con una hija que era interpretada por Sasha, de hecho, por la cara de Timbiriche. Y incluso ahí andaba el Diego Luna, ¿no? Que le decían el Quique Mayoneso, que era su personaje. Pero Huicho Domínguez al final sí logra enganchar con el mexicano, porque sufre, y sufre muchísimo. O sea, sí se llena de dinero, pero ese dinero no le da la felicidad, tan así que al final de la telenovela toda su familia lo deja. O sea, Laura León decide dejarlo. Incluso igual retomando Mirada de Mujer, cuando Mirada de Mujer termina en el último capítulo, el personaje de Angélica Aragón, creo que sí, ella se va de viaje y deja a Ari Telch. O sea, no terminan juntos, ¿no? Entonces tenemos dos ejemplos de telenovelas de Televisa y de TV Azteca que en esa misma década de los 90 se empiezan a cuestionar el final feliz. Fíjate Sí, pero, o sea, esto es... venía pensando ahorita en lo que decía Walter, y definitivamente tiene que ver mucho el género en el que va enfocado, porque además, como ya veníamos analizando la cuestión del hombre como objeto, o sea, el cuerpo del hombre como objeto, y pasa algo muy curioso que pasa en distintas producciones audiovisuales, ¿no? Que es la cuestión de que cuando se trata de una comedia, y neta, apúntenlo, el hombre no tiene que ser guapo, no tiene que caber en el canon de belleza, no vean a Jack Black, vean a Adam Sandler, que digo, tampoco está muy mal, pero pues no es un galán, ¿no? Exacto. Piensen en todas las personas que hacen comedia y se van a dar cuenta que muy pocos de ellos caen en el estereotipo de belleza, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque pueden verse de dos lecturas. Puede ser del hecho de no necesitas ser así para ser hombre, o también el decir, güey, no tienes esto, pero tienes esto otro, que es tu gracia, tu carisma, ¿Ya me entendiste? A mí se me hace muy curioso que es como burlarse de esa situación, porque al final de cuentas esta cuestión de tener dinero los lleva a muchas situaciones que también son machistas, ¿no? El interés por patrones mujeres, etcétera. Hay algo interesante ya que comentas, ¿no, Aaron? Uno, o sea, en cuanto a o sea, cómo específicamente aquí con Televisa, que es el premio mayor con Huicho Domínguez, y Luis Felipe Tobar. Ajá, de los Sánchez, sí. El de los Sánchez, Tito Sánchez. No, o sea, y respecto a su estética, ¿no? O sea, lo interesante de los Sánchez y de esto es cómo te van a plantear una ficción entera, porque es bien triste. O sea, en el sentido de que, o sea, Huicho Domínguez es feo y pobre, ¿no? Y la historia se gira alrededor de cómo un feo y pobre obtiene dinero de golpe. Exacto. Ya sabes, o sea, te están planteando un absurdo. No, y al final de cuentas también ese discurso que se habla en otras producciones, ¿no? De el pobre es feo, el rico no. Exactamente. O sea, el rico no. Y luego, obviamente, también estos compas dentro del... No solo dentro del desarrollo de sus personajes, sino del mismo desarrollo de la masculinidad de cada persona, ¿no? Que fue educada en este México, encuentra en el dinero el acceso a las mujeres. Claro, no, ya es que fíjate que... ¿No? Y las mujeres encuentran en él el acceso al dinero. Exacto. No, o sea...
No, perdón, no, nada más igual, con el tema de Huicho Domínguez, digo, si es un, o sea, creo que ahí no solamente lograron a un personaje súper entrañable en la cultura mexicana, que le preguntas ahorita a cualquier millennial de 30, 35 para arriba, ¿no? ¿Quién es Huicho Domínguez? Y seguramente se va a acordar de quién, pero no es solamente por la construcción del arquetipo de Huicho Domínguez, es por sacarse la lotería, ¿sabes? Por ese factor que detona el cambio en todo su contexto, por el cual terminas de enganchar a una población como la mexicana, que tiene altísimos niveles de desigualdad y de marginalidad. Y entonces tú, ¿cómo haces que estas personas se interesen en alguien que no es el arquetipo de galán? Claro, le das el sueño de todo mexicano, que es sacarse la lotería. Y bueno, que no es el sueño de todo mexicano, el sueño de, bueno, sacarse la lotería no, pero el sueño de todo mexicano de tener dinero de golpe sí es como súper, o sea, sí es algo que puede impactar al grueso de la sociedad, ¿no? Entonces, jugar con ese factor yo creo que es al final lo que acaba detonando, digo, obviamente detona la historia, pero al final también es lo que acaba un poco generando ese que el público se enganche con la historia de Huicho Domínguez, porque si ya se sacó la lotería, se supone que cuando eres rico ya termina la novela y eres feliz, ¿no? Pues no, porque todavía empieza, la historia. Y ahí estoy, y ahí hay un tercer punto, güey, que es aún, o sea, fuente de mis deseos, ¿no? Pero también ahí hay una cuestión bien curiosa a niveles de mensaje y cómo se presentan. No estoy hablando de las intenciones, sino del cómo. Porque también está presentando al menos para mí, una de las lecturas, una de las dimensiones sería: ya ves que el dinero no es la felicidad. No es la felicidad, exacto. Porque también es este pedo de romantizar dinero, tipo de wey, cosas. Sé feliz, ¿sabes?, donde estás. Exacto. Mira, algo que hace en general el producto de las telenovelas es precisamente romantizar esta cuestión de los accesos, ¿no? Claro. ¿En qué sentido? En el sentido de un mejor estrato social es mejor para ti, ¿no? Más allá de las implicaciones emocionales, más allá de tus vínculos sociales, más allá de muchas cosas, ¿no? Más allá de los costos sociales. Pero luego también como esta discriminación positiva de decirte, pero el dinero no compra la felicidad. Solo la compra cuando es una telenovela seria y convencional. Y por alguna extraña razón. El dinero solo compra la felicidad si eres guapo. Si eres guapo. Exactamente. Porque lo tira para ahí, ¿no? O sea, en el sentido de que. O sea, también hay toda una lógica un poquito retorcida de cómo están presentando el éxito del protagonista cuando es hombre, a diferencia de cuando es mujer. Claro. No, o sea, porque sí tiene que ver con el acceso, pero, o sea, a ser rico, o sea, ambas, o sea, la novela, eso es la novela como tal, ¿no? O sea, claro, siempre es feliz porque ella vive en un castillo, ¿no? Sin embargo, es de la fábula, ¿no? Exactamente, pero sigue cayendo en esta misma idea. Mira, el éxito de ti como vato no es que tan feo estés, sino cuánta lana tengas. Cuánta lana tengas. No, y en el de las chavas es un... Mira qué tan bonita puede ser para tener acceso a la lana de este güey. Vamos, la novela es el échale ganas en esta depresión llamada vida, güey. Claro. No, bueno, yo creo que ahorita, o sea, bueno, como para terminar de zanjar este tema de los galanes que rompieron paradigmas, finalmente sí llegar a Los Sánchez, que también es una adaptación de la telenovela argentina Los Roldán, que igual la historia es súper similar. Pero aquí yo creo que el paradigma más canijo que rompe el personaje de Luis Felipe Tobar Tito Sánchez es que este personaje tiene a un hermano que es transexual, que hace la transición de hombre a mujer. El personaje es interpretado por Armando Palomo, que, ojo, Armando Palomo ya había empezado con esta transición mucho antes de entrar a la telenovela y había empezado primero en el travestismo, y cuando a él le preguntan en ese momento por qué se viste de mujer, pues él dice que es nada más para una obra de teatro, y luego de repente empieza a salir a todas partes vestido de mujer y dice que es para seguir con el personaje. Pero es muy importante porque hay un momento en el cual, no recuerdo cuál era la razón por la cual estaba llorando el personaje de Armando Palomo en la telenovela, que ahí se hacía llamar Liza,
Y en ese momento que su hermana de hecho, ahora... cambia su nombre a Libertad, ¿no? Ahí, exacto. Precisamente por esta cuestión, de hecho es muy curioso también este nombre, ¿no? Libertad, ya me siento yo. Claro, o sea, y es genial porque en vez de que Tito Sánchez reaccione como lo hacían los machos de las novelas de los 90, de decir quién eres tú, qué onda, lo abraza y llora con él, o sea, bueno, llora con ella, y lo la abraza y llora con ella y la defiende. Y lo defiende del Porque bullying. es su hermano, carajo, porque es su hermano que acaba de tener un gran cambio, cabrón. Y para mí ese es la última gran ruptura de paradigma del galán de telenovela mexicano, ¿no? Que el galán de telenovela mexicano antes solamente se juntaba y admiraba y hablaba con otros hombres tan hombres como él. Y ahora no, o sea, gracias a Tito Sánchez, el espectador mexicano dice, no manches, o sea, yo vivo algo similar, yo también puedo ser emotivo con una persona transexual o con una persona que tenga una preferencia o una identidad de género distinta a la mía o una preferencia sexual distinta a la mía, puedo abrazarla, puedo besarla, puedo darle amor y cariño, carajo, ¿no? Y no hay nada de malo con eso. Entonces, para mí, Tito Sánchez es el último gran rompeparadigma en la telenovela mexicana. Yo ya en los 2000 yo ya no sigo viendo tantas telenovelas, pero al menos a mí la impresión que me queda es que los galanes de las telenovelas de los últimos 10 años regresaron a la convencionalidad, ¿no? Regresaron a ser así guapos, solventes, exitosos, que se imponen. Yo creo que depende podría mucho ser que salvo quién Tito va Sánchez, ¿no? perdón, yo podría decir que tanto Tito Sánchez como Huicho Domínguez, o sea, son entes que rompen los paradigmas, pero yo los podría considerar más que como excepciones, como dignos de mención, pero dentro de una línea que empieza, ya sabes, en 1940 con Walt Disney, y Blancanieves. No, claro, 20, claro. 30 y continúa a la fecha, ¿no? O sea, solo que ahorita tiene otras características, ¿no? El príncipe azul telenovelesco, ¿no? O sea... Claro, ¿no? Y bueno, aquí hay otro dato súper canijo por lo que decían yo creo que también hay un tema súper importante en la construcción del estereotipo del hombre en la telenovela, porque como repito, en la última década yo no he vuelto a ver a galanes de piel morena, yo he visto a puro galán de piel clara, güerito, ¿no? ¿Por qué comento esto? Por dos eventos súper distintos, ¿no? El primero, Amarte duele, la película, con Ulises, Renata, que ahí no fue una telenovela, pero la historia era digna de una telenovela, ¿no? Y al final ahí tenemos otra construcción de otro personaje que desafía el canon, porque entra es moreno. ¿Cómo tienes a un protagonista de telenovela de piel morena? Ese es uno, ¿no? Y por otro lado, un hecho que a mí me causó un poco de escosor, ¿no? En los 2000. Claro, Jimena Sariñana torciendo, claro, a mí también, güey. A mí también, maldita. No, pero 2008 Fuego en la Sangre tuvo a Adela Noriega con Juan Morenillo, ya no por el nombre. Pero mira, yo lo que les mencionaba es que depende mucho de para quién va dirigida, ¿no? O sea, por ejemplo, recordaba mucho de mis épocas de la prepa el ver esta cuestión, cosas como Rebelde, ¿no? Y en Rebelde reflejaban un personaje que la neta no me caía tan bien, pero que entendía y empatizabas con su historia de vida, era el de Giovanni, ¿no? Giovanni, una persona que se hacía así como que... Además venía con ese estereotipo de su familia, se ganó la lotería, empiezan a ser ricos, él empieza a despilfarrar. Claro. Pero si no me equivoco, dentro de la novela también él descubre que es homosexual, ¿no? Y empieza con este dilema de decir, güey, ya logré brincar un escalón de estrato social de ser pobre a ser rico. Y ahora estoy lidiando con esto, nadie puede saber esto, ¿no? Exacto. Entonces, ese mensaje era precisamente porque no iba dirigido a mi papá, que en ese entonces tenía como 40 y tantos años, ¿no? Iba dirigido a los chavos como yo, que quizá estaban en esa etapa de descubrimiento de su sexualidad, de su identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate entonces, cómo lo van presentando ese tipo de mensajes también, obviamente, cómo lo clasifican entre hombres y mujeres también, ¿no? Esos mensajes, porque, o sea, ahorita me hiciste recordar a Soñadoras.
O sea, ese Alterco. Y cabe ¿no? recordar O sea, también que Diego Schoening, el terco, que él empieza a consumir cocaína, ¿no? ¿Sabes qué es esto? Es cocaína. Él lo ve así como que, Esa se quedó tatuada en mi cabeza, te lo juro. ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sería No se ve en el espejo y está sangrado en la nariz. Y es precisamente, o sea, eso del bienvenido al mundo del SIDA, ¿no? Que el meme es de una telenovela de los 90. Claro. O sea, te digo porque sigue viva esa idea, pero acá nos estaban planteando esa situación de la problemática social, o sea, porque pues Condor Operation, ya sabes, es contra las drogas, ¿no? O sea, los jóvenes contra las drogas. Ahorita, o sea, fíjate cómo ya luego en Rebelde, que estamos hablando de ahora sí que la nueva vieja guardia, ¿ya sabes? Claro. Los younger millennials, ya están consumiendo diversidad sexual, ya están consumiendo educación sexual, que sigue a los ojos de tal vez los más rucos, nos puede parecer que no ha habido un avance y que siguen contando tal vez las mismas historias, pero los mensajes que hay ahí dentro han estado variando un poquito. Eso me puse a pensar luego de la charla del programa anterior. O sea que... Claro, que de hecho una acotación que quería hacer es que el personaje, el actor que hace de Giovanni, que en este momento se me fue el nombre, que de hecho sigue haciendo el teatro y canta y hace un montón de cosas, venía de hacer clase 406 en el papel de Fercho, y ahí su personaje es totalmente distinto, ¿no? Claro. O sea, ya a la postre, ya en esas épocas, el actor ya reconoce él, más bien se comunica a la gente que lo ve y a sus fans que él es abiertamente gay, es homosexual, y de hecho el Rebelde creo que es el pateaguas para que él diga, oye, yo soy así, ¿no? Claro. Ahí, ahora sí que acaban de citar dos ejemplos muy buenos de telenovelas que sí rompen paradigmas, pero ojo, que esas dos telenovelas, a pesar del éxito también paradigmático que tuvieron, no solo en México, sino en América Latina, no estaban en el horario estelar, estaban a las 7 de la noche. Estaban a las 7, era el horario estelar para el público. La juvenil. Chavos, la chaviza. Pero después de Dragon Ball Z, güey, te la pasabas al 9 para ver Rebelde. Exactamente. De ahí termina a las 8, pasas a Los Simpson de 8 a 8:30 y ya te sueltas la tele. Ese tema de seguirle la programación de la tele me da mucha nostalgia. Pero a lo que voy es esto, aun cuando Televisa, si abre realiza estas dos obras y dice, ya tenemos diversidad en nosotros, sigue conservando en el horario estelar a partir de las 8 y 9 de la noche, que son sus horarios prime time, las historias de siempre, las historias de como cuando volvieron a ser la dueña llamada Soy tu dueña, ¿no? Entonces, es una Televisa que logra generar contenido para estos dos como sectores, pero ojo, que la diversidad sexual no está en el prime time, está en el previo al prime time, ¿no? Entonces, igual ahí siguen habiendo ciertos... No es importante. Como porque lo más importante, diría Jorge, te lo resumo así nomás, lo más importante es el amor. Exactamente. El amor heterosexual. Exactamente. Oye, pero lo que me lo podría explicar tal vez es que el público consumidor de telenovelas es muchísimo más homogéneo, claro, que cualquier otro público que puedes conseguir. O sea, dices o sea, si a mí como creativo me dicen, Gustavo, tienes que hacer, o sea, vas a vender tal cosa y tenemos un espacio de 30 segundos en el horario estelar de Televisa. Ya es todo lo que necesito para saber exactamente qué mensaje mandar. O sea, definamos el target. Católicos, trabajan 6 días a la semana, sus ingresos pueden ser menores a... Bueno, ahí sí, no recuerdo. Es C menos, B menos, güey. O sea, es en ese rango de ingresos, con 3 o más hijos, arriba de los 40 años. Exacto.
Perdón, y no es No es mala onda, pero es una constante, es así mira, como se mandan los mensajes, de hecho. Mira, para que la banda que hace memes nos entienda, el prime time de Televisa está dirigido a Ricardo Anaya. Básicamente. Es Ricardo Anaya sentado y diciéndole, güey, sí, tenemos que ser católicos, tenemos que ser... O a López Obrador, o al presidente, ¿no? Que igual yo creo que por ahí hay ciertas similitudes en cuanto a creencias. De hecho, sí, exactamente, porque son esas mismas ficciones, de ambos lados. Coincido con eso, pero a lo que voy es a que creo que por eso mismo, en la forma de consumir las telenovelas, no podemos ver esos cambios tan profundos como en una telenovela juvenil, porque el público es público desde que nació hasta ahorita, ya sabes. No, claro. O sea, estamos hablando de que la primera generación digital, o sea, cuando nosotros ya tengamos 50 años, ya podremos hablar de cómo se está consumiendo las telenovelas. Claro. O sea, porque es eso, o sea, es algo bien denso, porque son ideas, conectando un poco con el programa anterior y la idea de construcción de nación, la idea de cómo nace por decreto la televisión, las historias que se cuentan, la forma en la que a nosotros como hombres nos venden los valores que vamos adoptando a través de estos mensajes. Creo que por ahí, o sea, en todo esto o sea, son generaciones enteras, ¿no? O sea, ¿cuántas generaciones no aman a Chabelo y al Chavo del Ocho? ¿No? Claro, o sea, son literal semillas longevísimas. Viéndolo así como que de industrias culturales. Por el tiempo de exposición también que han tenido a lo largo del tiempo. Efectivamente, viéndolo como productos culturales, el ser humano como producto cultural, el mexicano es un producto cultural que es soccer, telenovelas y López Dóriga, güey. O sea, y cuando ya no puede hablar, o sea, cuando ya no tienen calcio sus huesos, lo van a cambiar por otro, como pasó con Zabludovsky por López Dóriga. Y ahora con Denise Merker, ¿no? Cuando bajan a López Dóriga, que entra Denise Merker. Rápidamente también. Es longevísimo. O sea, el público que se construye dura una vida entera. El público de las telenovelas es un patrimonio valiosísimo, porque no solamente te permite anunciar cierta clase de productos publicitarios, además te permite reproducir esta tarea de la vigilancia social, ¿no? De que al final de cuentas, como el galán de telenovela es guapo, es solvente y se impone, así tienen que ser los hombres, ¿no? Pero ojo que ahí hay un tema súper cañón, porque al final de cuentas, uno como hombre, o al menos un consumidor noventero de telenovelas como yo, por ejemplo, no veía al galán de las telenovelas y decía quiero ser como él. Yo creo que es muy difícil que como público el mexicano vea a Fernando Colunga y diga, ching, quiero ser como Fernando Colunga. No, pero lo que nos enseñaban esos protagonistas era el tema de la imposición, era el tema de golpear al villano para derrotarlo, claro, el tema de es que también es bien interesante, ¿no? Porque sí, es que no te identificas con quiero ser esta persona, pero tal vez sí a través de sus accesos me gustaría tener eso, ¿no? O sea, quisiera tener dinero, quisiera tener una mujer como Angelique Boyer, ¿no? Quisiera estar en una situación de privilegio, ¿no? Quisiera que dos morras estuvieran enamoradas de mí y se pelearan entre ellas por mí. O sea, ese era como una de los arquetipos más comunes que se representaban en las telenovelas. Y ahora, y también creo que está el tema de que como en la década de los 90 todavía se ejercía este tema de la virginidad. Como hombre te educaban de que la mujer tenía que ser virgen, que la mujer con la que tú te ibas a casar tenía que ser virgen, ¿no? Entonces, a lo mejor sí era el tema de los accesos, como dice Perón, pero también era el tema de lo que la mujer representa para uno, ¿no? Que al final de cuentas en la telenovela se convierte en un producto de consumo, ¿no? Porque si la mujer no es de los 90s, no era virgen y no era cándida y no era ingenua y no era pura, conflictiva, exacto. Entonces es la mujer con la que me quiero casar, ¿no? Entonces ahí igual digo, o sea, sí era el tema de los accesos y también de cómo visualizábamos a las mujeres.
Y rápidamente, igual ahorita que mencionaron lo de la clase de 406, digo, yo dejo de ver novelas ya entrados en la década de los 2000, pero yo estaba en el bachillerato en el pueblo, allá en Tuncás, allá en Yucatán, cuando estaban... Mira, de allá es mi familia, güey. ¿De Tuncás? ¿No inventes? Sí. Ya. Venga, ya salió. Ya salió. Ya luego charlamos. Pero mis amigos en ese pueblo súper alejado de Mérida, como a hora y media más o menos, veían clase 406 y después veían Rebelde, y yo entonces tenía el chip de ver Dragon Ball y ver anime y ver series, y de repente ahí hubo una especie de ruptura entre mis amigos y yo en el sentido de consumos, ¿no? Porque mientras yo seguía viendo series y películas y Star Wars y todo esto, ellos seguían viendo telenovelas, ¿no? Pero lo curioso era que cuando nos juntábamos, las menciones a las telenovelas eran bien poquitas, ¿no? Y de repente, otra vez a retomar los apodos, o que había un personaje en clase 406 al que le apodaban el caballo, y de repente cuando la banda del pueblo empieza a raparse como el caballo, pues al primero que lo hacen y empiezan a apodar el caballo, ¿no? Entonces, otra vez como pasó con Tamara, ¿no? Entonces, el tema es de que como varones en un contexto rural, no había la misma soltura de hablar de las telenovelas, aunque tú las vieras y aunque tus amigos las vieran, como la misma soltura de hablar de la América Chivas, de los Leones de Yucatán, de la última película, la de Schwarzenegger. Entonces pero luego ahí luego también hay ciertos códigos, ¿no? Porque no esperas, o sea, en los 90 tú no esperabas hablar de telenovelas con tu amigo. Claro, ¿sabes? Que no, claro. O sea, porque era ese tabú. Es que es a lo que voy también. Era ese tabú de, ay, Dios mío, hermana, que... O sea, si digo que literalmente era si digo que veo telenovelas van a decir que soy gay y no quiero que digan que soy gay, ¿no? Sí, si veo telenovelas voy a desafiar el arquetipo de la masculinidad que debo de portar con orgullo. De hecho, era precisamente esta cuestión de yo creo que también sucede en lo urbano, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo yo que la mayoría de los hombres que vimos telenovelas en los 90, por la todos razón que sea... Todos los hombres vimos telenovelas, solo que no lo decimos. Eso podría ser el punto. Ese es el punto. Inclusive cuando hacías la mención es como... Es que solo hay una tele en mi casa. Es que mi mamá la ve. O sea, es que hecho, le cambiaron. Es que veo Rebelde porque me gusta ver a Anaí, ¿no? O sea, nunca me atrae la historia de la novela, ¿no? No es que desafía al patriarcado, es que a fuerzas me llevan a eso, ¿no? A mí me encantaba, me moría por Michelle Vieda en Soñadoras, güey. Era así como que mi crushísimo, mi crushísima en Soñadoras, güey. Pero ¿sabes qué curioso está? De cómo me puse a pensar como cosas como la primera novia que tuve, ¿no? La primera vez que quise enamorar a alguien, ¿no? Mi primera lógica no era la mía, no sé. Tengo que ganar la lotería, güey. No, o sea, mi primera lógica es o sea, ¿dónde estoy viendo todo el tiempo parejas enamorarse? Ya sabes, o sea, porque en casa, en una familia mexicana, difícilmente mamá y papá estén abrazándose muchísimo, ¿no? Realmente están en su pedo y los arrumacos y todo eso pasa donde no lo vemos nosotros, ¿no? Al menos, bueno, en mi casa sí ocurrió, ¿no? O sea, no había esa muestra de afecto tan visual, ¿no? Pero o sea, si en un lugar vemos dónde están las ¿cómo se llama? Las parejas enamorándose todo el tiempo, son las novelas, ¿no? O sea, y yo creo que, como dices, ¿no? Igual y no como que vernos como tales, sino portarnos, ¿no? Volvernos ese... Claro. O sea, quiero ser el príncipe azul, pero no por cómo me veo, sino por cómo me porto, ¿no? Por lo que ¿cuánto tengo? Por lo que obtengo. Por lo también, que obtengo, también. ¿no? O sea, lo que veo es que sí tiene que ver con esta narrativa de que muchos hombres veían esta cuestión de pasos para conseguir una pareja. Tengo que hacer esto para conseguir una tengo que llevarle serenata, tengo que agarrarme a madrazos con cualquier vato que quiera
conquistarla igual que yo, tengo que ser solvente para invitarla a bailar o a salir. Y también esto, ahorita que dije lo de la anécdota del pueblo, me acaba de venir, o sea, de explotar así casi como tacha algo terrible, porque yo me acuerdo que cuando pasaba algo en el pueblo que era como que no debía de pasar en el pueblo, bueno, no sé si van a escuchar nada más esto, porque luego ando haciendo comillas a cada rato, disculpa del auditorio, ¿no? Pero algo que de repente sí pasaba algo terrible en el pueblo, como que algún señor dejara a su esposa para irse con otra. Yo recuerdo que mi mamá o mi abuela decían, como en la novela. Es que fue como en la novela. Y entonces de repente me empecé a dar cuenta que iban asociando cosas que pasaban, que eran como la vida misma, a decir, es como en la novela, le pasó como en la novela, a su hijo le salió delincuente, es como en la novela, engañó a su esposa, es como en la novela, el chavito consume drogas, ¿no? Y entonces de repente te dabas cuenta cómo la novela permea la representación social que la persona habitante del ambiente rural con la que identifica lo que pasa a su alrededor, ¿no? Antier casi me lincha por decir algo similar. Pero bueno, No, lo que pasa es que no te supiste expresar, güey. Es que yo estaba diciendo, el programa anterior estaba diciendo que las historias que cuentan las telenovelas perpetúan vicios sociales, ¿no? Y claro, que debería haber ciertos elementos pedagógicos en ellas que permitan hacerlo, ¿no? Pero se entendió como un quito en las telenovelas, vamos a contar historias que pobres han estado prácticamente. Y a la religión, ¿no? Vamos a expropiar, vamos a hacer nuestras propias telenovelas con juegos de azar. Pero yo creo juegos de azar y hombrezuelos. Pero fíjate que cabrón está lo que dices, ¿no? Porque yo creo que ahí hay, o sea, si alguien nos está mostrando la moral mexicana, son los productores de las telenovelas. O sea, claro, no sé, igual y lo están haciendo porque tienen hambre, porque quieren contar la historia, porque lo soñaron un día, tuvieron una epifanía, cabrón, así de, ya sabes, o sea, como sea, whatever, ¿no? La cuestión o quizás solo quieren dinero. O quizás solo quieren dinero, pero ahorita que mencionaste de los... Perdón. Pero los valores que entran ahí, al no pasar por un proceso reflexivo, o sea, el escritor, no, en esta historia no está pasando por un proceso reflexivo. ¿O sí? Gus, la reflexión es para privilegiados, ¿de qué hablas? No, deja tu marxismo. Güey, pero precisamente por eso, güey, o sea, ¿qué más privilegiado que escribir y que te produzcan con dinero ilimitado una historia, que tú quieras, ¿no? O sea, eso es un privilegio, güey. O sea, no, yo... Pues miren, está muy buena la charla, pero yo creo que ya debemos ir cerrando esto. Oh, rayos, ok. Bueno, ¿puedo nada más? Bueno, ya yo para como terminar mi parte... No, niño Walter, no. Súper rápido. No, es cierto. Adelante. Yo creo que las telenovelas ahora en el siglo XXI tuvieron que mutar y, por ejemplo, está pasando este tema con Netflix y con Amazon, que cuando toca hacer producciones en América Latina o en mercados como el mexicano, necesariamente tienen que adaptar la estructura de la telenovela, o sea, no la estructura narrativa, sino los elementos más importantes de la telenovela a la narrativa de la serie. Yo pienso que la telenovela o el arquetipo de telenovela para hombres convertida en serie, o bueno, los dos arquetipos más bien son El Señor de los Cielos, por un lado, y por otro, Luis Miguel. Y son dos, por ejemplo, y mientras que El Señor de los Cielos es como la telenovela clásica del chico que sufre porque es pobre al inicio de su vida y entonces tiene que volverse narcotraficante para lograr el sueño de salir de la pobreza, y ese sería Televisa. Yo creo que Netflix y Luis Miguel serían Argos, ¿no? Porque al final vemos que en la historia de Luis Miguel vemos a un personaje súper vulnerado en todos sus derechos, ¿no? De hecho, fíjense que esto que estaba platicando Walter es parte de nuestras preguntas finales. Qué bueno que nos está aterrizando para allá, porque precisamente la primera era que técnicamente ya la respondimos, pero se les hago de todos modos. No, al contrario, qué bueno que la conversación nos lleve para allá. Eso significa que estamos haciendo un buen trabajo. Muy buena esta plática. Entonces, la primera era si este tipo de producciones de alguna forma creen ustedes que daña la cuestión de la masculinidad, que nos han enseñado en muchas comillas cómo debe ser un hombre, y si sigue perpetuando estereotipos malos. La segunda era pues esta cuestión de si existen telenovelas para hombres, ¿no?
Y adelantándoles mi respuesta, que ya más o menos escucharon hace ratito, pues básicamente tengo que hacer mención, porque no lo he dicho en este episodio, educación para los medios. Aquí nunca nadie les va a decir, no vean esto, sí consuman esto, porque esto es bueno o esto es malo. Aquí estamos abiertos a que la gente consuma lo que quiera consumir desde la reflexión. Que si les sirve algo de eso, lo tomen. Si no les sirven, pues está chido, lo puedes ver para entretenerte, está chido. Obviamente también es un poquito, pues de alguna forma egoísta decirlo desde mi privilegio de acceso a la educación, ¿no? Claro. Pero pues siempre voy a estar a favor de que la gente consuma lo que quiera consumir por la razón que la quiera consumir, ¿no? Lo que sí creo que está mal es que reproduzcamos pues discursos que vulneren derechos humanos y a otras personas, ¿no? Del resto, consuman lo que quieran, hagan lo que quieran, ¿no? Y la otra, que si habían series para hombres, digo, telenovelas para hombres, es precisamente lo que hablábamos de la telenovela como subgénero, ¿no? Todas las series que van dirigidas por Netflix, por Amazon, para la chaviza, pues en realidad son telenovelas. Control Z es una telenovela, Élite es una telenovela, Sex Education es una telenovela. De cierto modo, sí. O sea, entonces vean hasta dónde ha llegado el alcance de este subgénero como tal, ¿no? Vean hasta dónde ha llegado la necesidad de las industrias culturales, que al final, como no pudieron imponernos sus gustos en cuanto a series de televisión, tuvieron que empezar a replicar lo que en México lo que le gusta, sí, lo que le gusta a Latino, lo que le gusta a México. Entonces sí estamos hablando de que al final de cuentas la telenovela acabó comiéndose a la serie, al menos en el caso de las producciones mexicanas. Igual hay una nueva que se estrenó hace poco de Netflix que se llamaba algo así como El Regreso del Dragón, que hay una historia así como Sebastián Rulli la protagoniza, y por ahí es un vato que su familia es narco, pero otra familia narco mata a sus papás, al vato lo llevan a Japón, no sé por qué razón, y un día regresa a México a recuperarlo. ¿Quién es? Es Marimar. Es Marimar que es exiliada. ¿Se acaba de recordar? Así, el ejemplo claro de una telenovela para hombres, tomando la cuestión de la narcoserie, porque la narcoserie al final termina siendo, si bien es un tema que le interesa a mucha gente, termina siendo algo pues para atraer al público masculino, ¿no? Claro. Y hace unos cuantos años estuvo muy de moda El Patrón del Mal, que contaba la historia de Pablo Escobar, ¿no? Sí. Entonces yo esa me la aventé porque además tengo un interés muy particular con la historia de este vato, que yo quise ser narco, no es cierto. Porque tú también te querías pegar un tiro, si a los 30 ya no tenías $1 millón de pesos un tiro, güey. Hágale. Así como que al que me vuelva a decir eso le voy a enterrar a su abuela, a su hijo. No, bueno. No, pero tengo una visión particular de todo lo que es la narcoserie en sí, porque refleja en muchos sentidos lo que es Latinoamérica y lo que es México, lo que es Colombia. Y hay como que bastantes cosas interesantes. Habrá gente que diga que hace apología al delito, y yo lo único que creo es que representa de manera más cruda todos esos niveles de pobreza, de desigualdad, de muchas cosas por ahí, a través de la apología del delito, ya sabes. Te diría que, bueno, o sea, la verdad es que, te digo, como hemos dicho acá, educación para los medios, ¿no? Claro. Así como, señor McClure, ¿alguien dice que ver series y telenovelas es malo? ¿Es un desquiciado? ¿No? Qué bueno que preguntas, tío. No, es un ignorante. Referencia. Pues que al final de cuentas, si vas a banear eso, pues no veamos las películas de guerra, ¿no? No veamos Salvando al Soldado Ryan. Desde luego, bromeaba, ¿no? Pero referente a lo de Escobar, específicamente en esto, ¿no? Bueno, yo creo que allá es una cuestión más de desde dónde y en el cuándo y va. O sea, si en América Latina naciste en los años 20 y en los años 40, güey, tu medio de vida se volvió ilegal, es una cosa muy diferente
a el decir, ¿sabes qué? Le voy a entrar ahorita a hacerlo, ¿no? Ahorita. Claro. Yo creo que, digo, más allá de meternos en camisas de 11 varas, lo que yo creo es que lo que muestran es ese pedo. Es la misma historia del héroe, ¿no? Que a ver, va a tener que pasar con por varios problemas para llegar a su objetivo general, ¿no? Pero en este caso, pues tiran todo este trip de la colaboración, ¿no? De la D y todo ese pedo. Pero más allá, y centrándolo en el punto de... ¿Cuáles eran las preguntas, Aaron? Decía telenovelas para hombres. Las telenovelas para hombres. Si hay telenovelas para hombres, yo creo que sí. Yo creo que la enorme mayoría de los contenidos actualmente son telenovelas producidas para hombres. Llámese Game of Thrones, La Casa de Papel, llámese Pompeya, llámese Roma, llámese Narcos México, Espartaco. O sea, todas esas es exactamente como dice Sanolayo Rubio, ¿no? Es exactamente el mismo formato. Viene una historia de amor y desamor, chico conoce chica, hay drama, hay intriga, hay infidelidad, hay esas reacciones de, oh, mira, me engañaste, te voy a dejar un rato, me voy a emborrachar porque me dejaste, ¿no? Eso lo puedes encontrar en Game of Thrones y lo puedes encontrar en cualquier otra producción telenovelesca, ¿no? Pero creo que enfocadas en el formato de soap opera, las que se ven en televisión abierta actualmente, solo las que serían de narcos, y hasta ahí, y creo que eso también plantea un nuevo paradigma de masculinidad, ¿no? Que nuevamente se refugia en estoy contando una historia porque aquí lo estoy viendo. Claro. Que de hecho ese es otro para la siguiente temporada, ¿no? La narcoserie. La narcoserie. Yo soy súper fan o sea, sí me gusta mucho la narcoserie. Específicamente me gustan mucho dos que son, tres, Narcos y Narcos México y El Chapo, y me encantó la del Chapo porque en el 8º capítulo de la segunda temporada tiene un episodio que se llama Los Otros, y en ese episodio narran lo que pasa con 3 diferentes personajes que no pertenecen a ninguno de los bandos protagonistas, sino que son las víctimas del conflicto armado con el narcotráfico, ¿no? Entonces tenemos por ahí a una pareja que es secuestrada por el ejército mexicano para trabajar en campos de amapola. Tenemos la historia de un chico que es secuestrado para trabajar con los Zetas como sicario. No recuerdo cuál era la otra historia, pero o sea, que se tomaran un capítulo para hablar de los costos sociales del narcotráfico en México, me parece brillante. Y el otro aspecto es que creo que las narcoseries apuntan, porque no desnudan completamente, pero sí nos señalan que gran parte de lo que estamos viviendo en México fue gestionado por el propio gobierno mexicano, ¿no? Entonces por ahí yo creo que está el valor en específico de esas 3 series. Pues mira, te digo, da para un programa completo, etcétera, etcétera. Claro. Habrá mucha gente que estará en contra por esta cuestión de la apología del delito, pero claro. Yo creo que más que alentar al delito, en realidad lo que te muestran, porque al final todas las historias son trágicas y todas las historias terminan mal, o sea, no hay forma de que termine bien, al menos de que seas el azul, ¿verdad? Que nadie sabe dónde está. O el Mayo Zambada. Pero la mayoría de esas historias terminan mal, ¿no? Inclusive cuando terminan bien, entre comillas. La monetización a un video. Rayos. Esperemos que no, pero bueno. Si ocurre eso, solo vuela esta parte, amigo. Y ahora tendrán un fondo de perritos mientras muevo la boca. Dificultades técnicas, ¿no? Sí, ¿Qué otra vía? Era la pregunta de lo de las... Ajá, si hay telenovelas para hombres, ¿qué otra? Que si sigue fomentando un estereotipo de macho. Sí, de macho. Yo creo que sí, y yo creo que, como digo, efectivamente. Y plantea también una cuestión. Yo voy a la premisa de que o sea, las generaciones consumidoras de telenovelas son más longevas. O sea, nosotros nos echamos una serie en un fin de semana, ¿no? Las personas que consumen telenovelas se pueden echar 5 telenovelas en 5 años, en 10 años, ¿no? O sea, son públicos longevos y son gente dedicada. A las 9 yo me siento a ver mi telenovela, llueva, truene o relampaguee, ¿no? Llueva, truene o relampaguee, ¿no?
Ya sabes, o sea, y si no hay, que en la telecita, que en el celular, que en el YouTube, pero siempre, o sea, yo creo que por En eso la aplicación mismo, de imagen, televisión. yo creo que por eso mismo se continúan reproduciendo ese tipo de cosas, se suman, o sea, yo creo que sí hay un elemento ahí generalizante de cómo vender ese ideal del hombre, que funciona tanto a nosotros cuando estamos formando nuestra identidad para reconocernos como hombres, y también para que las personas nos reconozcan como hombres nosotros, en el sentido, no, o sea, está guapo, tiene dinero, tiene coche, tiene casa grande, como en la novela. Como en la novela. Claro. ¿No? O sea, ya lo logró, ahí está el éxito, solo falta la chica guapa que no es mala. Porque no es inteligente, porque no es empoderada, güey. Porque no Ajá, lo que hablábamos con Evel. Porque, o sea, está cabrón. Sí. Pero a final de cuentas, yo creo que sí está. Creo que, como dice Gus, yo creo que sí, muchos de los valores que transmitían las telenovelas de antaño se trasladaron a las series de todo tipo. Y yo creo que sí se siguen fomentando ciertos arquetipos, como decía Gus hace un rato, pero estos arquetipos ahora tienen que convivir con otras realidades, ¿no? Entonces, yo sí veo a los personajes masculinos de las series un poco más conflictuados que a sus contrapartes en las telenovelas. Completamente. Hablando de una telenovela para hombres, que se llama La Casa de Papel. O sea, el personaje en específico, por ejemplo, Denver, ¿no? Del personaje Denver, que es un vato de clase baja, delincuente, ladrón, ¿no? Que tiene rollos ahí de masculinidad, de violencia, de alcoholismo, consumo de drogas, ¿no? Y cómo a través de una constante confrontación con otras realidades, el compa empieza a entender otras formas de ser hombre. Claro. ¿No? O sea, eso o sea, empieza a cuestionar, y él mismo empieza a adoptar y a hacer parte de sí otros valores, ¿no? Dentro de la misma historia. O sea, estamos hablando ya de una producción que está ocurriendo ahorita, que nos está mostrando un plano general, ¿no? De un hombre diferente, ¿no? El otro arquetipo que, por ejemplo, también puede corresponder a esta descripción sería Walter White en Breaking Bad, que al final de cuentas sí conserva aspectos de telenovela, en el sentido de que Walter White es un hombre vejado al inicio de la serie, como Gutierritos, ¿no? Y entonces él al contrario de la historia tradicional, solo que no es Gutierritos, porque él sí se revela. Al final su viaje, porque él es el peligro, güey. Al final su viaje es el viaje del villano, ¿no? Entonces a lo mejor sí logra escaparse tantito de los elementos de la telenovela, pero no tanto, porque al final de cuentas tiene una esposa por la que se preocupa, tiene un hijo por el que quiere procurar. Al final de cuentas, hay drama por infidelidad. Tiene el arquetipo familiares. Tiene el arquetipo, o sea, tiene el arquetipo del hombre que necesita ser solvente. A diferencia de los galanes del telenovela que son solventes, Walter White necesita ser solvente y también necesita imponer, a pesar de la enfermedad que lo está matando, ¿no? Entonces, sí, incluso en estas series podemos ver este tipo de componentes que a su vez hacen que esta serie haya sido un kaboom en Latinoamérica, porque en Estados Unidos creo que todavía compite en términos de prestigio con Los Soprano, ¿no? Que para mí Los Soprano es un animal de otro planeta. Los Sopranos son Los Sopranos. Los Sopranos son Los Soprano, ¿no? Y de hecho ahí... La bola en la ingle es la bola en la ingle. La bola en la ingle es la bola en la ingle. Pero sí, yo me atrevo a decir eso, ¿no? Que sí, las series al final son telenovelas o sea, por clasificarlas son telenovelas para hombres, entre comillas, ¿no? Porque, pues tú, vato rudo, no vas a ver a María Isabel, tú vas a ver a Walter White, o vas a ver a los Lannister, o vas a ver a Walter Blanco, ¿no? Claro, como la serie colombiana. En la misma historia, solo que no pasa en la zona sur de Ciudad de México, güey, pasa en Westeros. Y por eso no es una telenovela. En fin, o sea, yo creo que da para más el tema. Pero sí, ya tenemos que ir cerrando. Ya se puso buena la plática, pero ya tenemos que ir cerrando, banda. Esto fue el episodio 10, si no me equivoco. 9 o 10, ya no recuerdo. 9, si no me equivoco. 9 de Analízame Esta, donde hablamos sobre grandes telenovelas, los hombres en estas producciones audiovisuales. Estuvimos con Walter Estrella,
y con Gustavo Grubel. Esto ha sido todo por hoy. Chequen todo el contenido de Ciclónica en nuestras redes sociales. Está ahí Misterios del Mayab, está Coach Palmame, está... ¿Qué otros contenidos teníamos? Analízame esta. Y viene próximamente, antes que termine el año, el dato inútil para platicar desde la península, pero de un poquito de qué ocurrió en el Imperio Romano y cómo carajos nos afectó aquí en este pedazo de tierra. Wow. Sí, bueno, ahí andamos en otra vez. Y ahora sí, haciendo la autopromoción, yo soy Aaron Lucan, me pueden encontrar en Facebook como Aaron Lucan, en Instagram como aaron.can y en Twitch como Dr. Pain 2209. Ahí vamos a estar los fines de semana streameando y jugando y platicando con ustedes. Ya había Walter, muchos no sé. Aaron Lucan en Twitch. Porque veo que te lo ganaron. Pues en realidad es porque es mi game attack, güey. Así ando en ok. Xbox, así ando en todos lados, entonces más fácil. Doctor Pain, Doctor Dolor. Todo venga, Que es coincidencia que tenga nombre de luchador, ¿eh? Es pura coincidencia. vámonos. A mí me buscan en Twitter y en Reddit como Kurupech. Vamos. Vale, banda. Y Walter, ¿te sigan o eres un anónimo? Pues realmente no tengo mucho que compartir realmente, pero pues No es cierto, ¿te síganlo en gusta? Twitter. Está chido el ranteo de Walter en Twitter. ya me calmé, ya no ranteo tanto y ahora que platico cosas de mi vida, ya llegué a la adultez en Twitter, pues Ya separó el marxismo de su vida. Ya entonces, separó el Sí, marxismo. ahí es donde separas el marxismo en tu vida. En Twitter como Waldo Estrella, ocasionalmente tuiteo sobre lucha libre, a veces sobre temas de política, pero últimamente pues de la vida diaria, ¿no? Entonces, pero igual, muchas felicidades por este proyecto, gracias por invitarme. Les juro que jamás pensé que mis conocimientos de telenovela iban a servir para algo. Muchas gracias, de verdad. Y pues nada, ¿no? Adelante con este proyecto que está súper chidísimo. Nos Gracias. estamos viendo, banda, la próxima semana con nuestro tercer programa de telenovelas, que es la comunidad LGTBQA+, en las telenovelas, cómo son representados, y otra vez una charla de cuáles son los discursos que pegan, ¿no? Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima. Chao. Besen mucho a sus compadres. Chao. It sound right, boy.